Buenas tardes, bienvenidos. Este vídeo que estoy grabando siempre va en relación al anterior. Esto es una enseñanza por Emilio Jiménez Pantoja. Un vídeo que él hizo hace muchos años o meses, no me acuerdo, y lo voy a replicar para poder utilizarlo en los anteriores experimentos del inversor premagnetizado. Entonces, este título se llama Devolución de un pulso magnético, ¿vale? Entonces, el circuito que tengo montado es un motor de corriente continua o alterna universal. Este, este motor, estoy simbolizado con este dibujo y lo voy a alimentar con un regulador de ancho de pulso de las otras pruebas. ¿Por qué? Porque en las otras pruebas el pulso de devolución del circuito magnético del transformador toroidal que estábamos empleando, ese transformador toroidal, me dijo ayer Emilio, se pone, oye, ¿y por qué no le quitas el diodo al regulador de ancho de pulso para que la energía devuelta por la bobina se pueda emplear para cargar la batería? Mirad el diodo que me refiero. Este circuito que veis ahí es el regulador de ancho de pulso. Lo venden en AliExpress o en eBay o en Amazon, donde queráis. Y es un circuito que puede alimentar un motor de corriente continua. Tiene un potenciómetro para regular la velocidad. Y a través de pulso de corriente continua excita con más o menos energía el bobinado. Aquí tenemos la entrada de 0 a 30 voltios, creo que es. Yo le voy a meter 12. Y aquí tenemos la salida para el motor. Estos dos conectores para poner el motor ahí. Después tiene un interruptor para cambiar el sentido de giro, para que gire a derecha e izquierda el motor, ¿vale? Yo lo estoy utilizando, como antes habéis visto en los vídeos, para el inversor premagnetizado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarle el diodo este, ¿vale? Entonces, veis ahí que lo he levantado. Ahí lo tengo levantado. Veis que lo he sacado de su... Vamos a enfocar. Que tiene la patilla levantada, vale. Entonces, lo que vamos a hacer es alimentar, levantarle la patilla para que esa energía... Voy a explicar una cosa sobre las bobinas. Tanto el motor este de corriente continua o motor universal, este es alterna, perdón, funciona para continua y para alterna. Tanto los motores como los transformadores como las bobinas, cuando tú lo excitas a pulso, cuando suelta al instante de pulsarle la alimentación al soltar, él en su esfuerzo de mantener la corriente genera una fuerza contraelectromotriz para mantener la corriente constante, para mantener la corriente que la atraviesa a su través. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona esto y cómo cuando levantamos el diodo este podemos aprovechar esa energía de vuelta por una lamparita que voy a poner aquí. Y vamos a observar que a medida que la carga en el motor aumenta, pues también aumenta la fuerza contraelectromotriz y el pulso de devolución es mayor. Y para eso hemos puesto aquí una lámpara de 3,6 voltios de 0,5 amperios. Con un diodo, el diodo este que pongo aquí, ¿vale? Es como este diodo. Para que esa fuerza contraelectromotriz o ese pulso inverso de energía eléctrica no entre en la electrónica y me lo rompa. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerlo aquí para que cuando la corriente, aquí hay un pulso por ejemplo y la corriente va en este sentido, ¿no? En este sentido. Cuando nosotros levantamos el MOSFET abre porque hay un pulso, esa corriente quiere seguir circulando por el colapso del campo magnético que había en las bobinas del motor. Entonces, como no puede circular por ahí porque le hemos cortado, entonces la intensidad que circulaba por el motor pasa por la bombilla y se extingue entre el motor y la bombilla. El motor, cuando le hemos cortado la alimentación, porque ha sido solo un pulso, se convierte de receptor a generador. Pero el generador invierte la polaridad de su batería, así tal y como lo vemos. Y entonces, como la corriente, al ser un generador, la corriente le sale por el positivo, en el mismo sentido que estaba alimentado, le sale por el positivo, alimenta la lámpara, pasa por el diodo y se consume esa energía en campo magnético, almacenada en su bobina, se extingue y se consume en la lamparita. ¿Vale? Conforme mayor sea el esfuerzo motriz de este motor, mayor será la generación de la fuerza contraelectromotriz y ese pulso de devolución magnético se convierte en energía eléctrica que puede ser aprovechable.
como para encender una luz o para cargar la propia batería de alimentación que estamos utilizando en el caso del inversor premagnetizado. Como carga al motor, para luego verlo, le voy a poner un generador. Este generador va a generar un esfuerzo de trabajo y veremos también cómo se enciende más o menos esta lamparita que hay aquí, es esta lámpara. ¿Vale? Voy a explicar rápidamente lo que es el pasar de generador a receptor de un equipo, de un sistema magnético, un electroimán, solenoide, motor, transformador, etcétera, que está simbolizado por esta bobina amarilla. Cuando nosotros a través de una batería cerramos un interruptor y alimentamos, se genera una corriente I de ese sentido. Entonces en este momento la batería es el generador y la bobina es el receptor. Cuando abrimos el pulsador, el campo magnético que está almacenado en esta bobina se va a colapsar, o sea, cuando crece, aquí crece el campo magnético y cuando tú le abres, mengua, y al menguar ese campo magnético, que es una autoinducción, la bobina, en su esfuerzo por mantener la corriente que lo atravesaba, porque la bobina es muy cabezona, muy terca, le cuesta trabajo cambiar de estado. Y una vez que ha generado una corriente en ella, pues intenta mantenerla. Cuando hemos abierto el interruptor, se ha convertido la bobina en un generador de esta magnitud, con el positivo aquí y el negativo aquí, al contrario a como estamos alimentando. Entonces, esos electrones que sean esa generación de aquí de cargas positivas y cargas negativas hace que se convierta en una batería, y si ahora pusiéramos aquí una lamparita, esa fuerza contra electromotriz generaría, perdón, esa fuerza contra electromotriz no, esa fuerza electromotriz que genera la bobina en su colapso, esa fuente fantasma, como dice mi amigo Antonio, no es el pulso inverso, como dice mi amigo Emilio Jiménez, genera esta corriente que hace que ahora una bombilla puesta ahí se encienda, que es tal que así. Este motor sería la bobina que se convierte en batería, aquí lo pongo, se convierte en batería, y esa batería va a alimentar a esta lamparita por esta corriente a través del diodo, ¿vale? Después veréis que tengo aquí puesto otro diodo. Este diodo lo tengo puesto ahí por si acaso me equivoco y le doy al botón a marcha reversa para no crear aquí un cortocircuito, porque si no, si yo le pongo aquí, si yo no tengo el diodo y yo le doy aquí el positivo, porque le puede dar la marcha, cambiar el sentido de orientación de la salida, entraría la corriente a saco por este diodo y la lámpara y fundiría la lámpara, que es de 3,6 voltios. Para protegerlo, pues le he puesto este diodo que hay aquí, que es este diodo, ¿vale? Y después el diodo que hay aquí en serie con la lámpara es este diodo. Es un diodo rápido de soldadura inverter de salida, de rectificación de salida de un equipo de soldadura inverter. Bien, ya he explicado lo que es, cómo se convierte una bobina receptora, se convierte en generadora, pues ya lo vemos. Una cosa que es la fuerza contra electromotriz, observad, hemos visto aquí que ya estaba instalado el pulso, ¿no? Pero cuando el circuito está abierto, cuando antes de cerrar, cuando yo cierro, como aquí no había corriente, la fuerza contra electromotriz sería que antes de cerrar, cuando yo cierro, en el instante de cerrar, la energía que está entrando y está amplificando y que se está creciendo el campo magnético como un globo dentro de la bobina, esas líneas de fuerza cortan el propio inducido y genera una fuerza contra electromotriz. Aquí generaría una batería, como si esto fuera una batería, que aquí está generando más y aquí está generando más y aquí está generando menos. Esas cargas positivas, como aquí también hay cargas positivas, frenan y luchan para que no entre la corriente. O sea, si la bobina está en reposo, quiere estar en reposo y no es muy cabezona, y le metes positivo y él dice, no, yo también soy positiva, y se convierte en un generador en el momento en que cierra. Pero en este momento hemos obviado esa situación. Hemos dicho que ya estaba instalada la corriente y ya estaba ahí constante, ella muy feliz, y cuando le abres, si no tiene una zona donde descargar, salta hasta una chispa. ¡Plah! ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos aquí un positivo y un negativo,
ese sobrevoltaje que hay ahí quiere pasar y carga la batería esta. Quiere pasar, quiere circular. Y en su intento de circular, aunque abra el interruptor, ¡chaca! Salta la chispa ahí porque quiere seguir pasando. Vamos directamente ya al ejemplo, que me he enrollado un poco, pero es que esto es muy importante para comprender la naturaleza de los electroimanes y de las corrientes eléctricas que circulan por ellas. La cabezonería de las bobinas. Ahora vamos a ver ya el experimento. Bien, tenemos aquí un amperímetro de color azul para ver el consumo cuando yo le doy al motor, ¿vale? Vamos a ver qué consumo hay ahí. Y tenemos también un voltímetro en extremos de la lámpara para ver la cantidad de voltios a medida que se enciende. Lo vamos a ver en el voltímetro que lo tengo en escala de 60 voltios en alterna. Y aquí lo voy a poner en amperios. Selecciono en amperios DC. Vamos a coger y ponemos esto aquí en 10 amperios. Ya está conectado. Y ahora solo me falta, ya está encendido, ¿lo veis? Está encendido. Tengo también el osciloscopio aquí, que vamos a poner el osciloscopio. ¿Dónde lo tenemos, Antonio, el osciloscopio? Lo tenemos, el osciloscopio lo voy a poner aquí. Aquí voy a poner el osciloscopio. Vamos a poner aquí osciloscopio, qué mal pintado, hijo. Lo tengo ahí vertical. Ahí está puesto el osciloscopio, para que veamos los pulsos de devolución. La onda, no, los pulsos de devolución no. Para que veamos el voltaje del tren de onda de pulsos. Para ver el ancho de pulso, el PWM. Aquí tenemos puesto el osciloscopio. Le damos marcha. Ya tenemos funcionando el motor. ¿Vale? La lámpara, como podemos ver, la lámpara de fuerza de devolución, de energía de devolución, la tenemos encendida. Esta lamparita. Podemos ver los pulsos. Es mucho instante y el pulso de devolución es este piquito. Vamos a dar la intensidad que se vea. Este piquito que se ve así, esos que corren ahí, son los pulsos de devolución. Tenemos un gasto de 1,18 amperios y tenemos un voltaje de la lámpara de 1,5. Si le damos más o menos velocidad, observa lo que pasa con la lámpara. Si le doy mucha velocidad, no hay fuerza, no hay devolución de pulso. Si le quito revoluciones, ahí tengo la devolución de pulso. Más voltaje. Tengo tanto voltaje en alterna como voltaje en continua. En continua tengo 1,6 y en alterna tengo 3,2. ¿Vale? Este es el voltaje, el pico de devolución del campo magnético que colapsa del motor. Aquí lo estamos aprovechando. Si le damos pocas revoluciones, tenemos ese voltaje. Observad ahora lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ponerle carga al generador. Este lo vamos a conectar como un generador. La carga del generador va a ser esta lámpara. Vamos a excitar el generador. La bobina suya de campo la vamos a excitar con esta fuente. Y ahora vemos el voltaje que tenemos. Tenemos un voltaje de 2 voltios aproximadamente. Y voy a aumentar el voltaje de la fuente de excitación de este campo para que haga un frenado y encienda la luz. Vamos a darle voltaje. Le voy a ir dando. Observar el frenado. Mirad cómo se enciende. No le quiero dar mucho. Vamos a observar la fuerza de generación, la devolución del pulso, perdón. Vamos a ver la devolución del pulso. A medida de que le doy fuerza yo a la fuente esta. A medida que meto más carga. Meto más carga. Vamos a ver con los voltios qué pasa. Sube el voltaje y sube el brillo. ¿Y qué pasa con el consumo? El consumo también sube. Voy a quitarle carga. Le quito carga al motor motriz. Voy a darle aquí más velocidad. Voy a darle carga al campo. Voy a darle carga a este motor. Ahora mismo no genera, ¿lo veis? No genera pulso de vuelto. Voy a darle carga. ¿Por qué? Porque la devolución, veis que estrecha es. He dado tanto ancho de pulso que está muy poco espacio de devolución. Tiene que estar más separado. Voy a separarlo.
Ahí se ve ya las rayitas de devolución, los pulsos inversos. Está gastando. Ahora mismo tengo metido ahí 4 voltios. Si le quito la carga, Así se puede ver esto en un plano. Ahí está en un plano tono. Le doy carga. Mirad los pulsos. Con carga. Quitar cable, hombre. Le quito la carga del motor motriz. Le doy carga. ¿Veis cómo crece hacia abajo la devolución? Le doy carga. En máxima carga tengo ahí 4 voltios en la lamparita y estoy gastando 1,3 amperios. Voy a quitarle la carga. Le quito la carga. Bien. Vamos a pararlo. ¿De qué se trata este experimento? Este experimento se trata para lo siguiente. Emilio Jiménez me ha dado la idea y antes de probarlo en el transformador toroidal, lo he querido hacer con el transformador, con el motor de inducción, con el motor universal. Entonces, cuando estábamos el otro día haciendo estas pruebas, con el regulador de ancho de pulso, estábamos alimentando con pulso este transformador toroidal y metíamos una corriente continua. Hay que poner un diodo, el diodo este que está aquí, hay que levantarlo. Lo tengo ahí levantado ya. Lo levanto, ya luego otro día grabé la otra prueba para no hacerlo tan largo. Y ese diodo que está aquí dentro, lo voy a sacar y voy a aprovecharlo, ese diodo, para que me cargue la batería y me baje el voltaje. Para ver si así es más eficiente, ¿vale? Como la prueba me he enrollado con el tema de la devolución de la energía, que lo veo importante para también hacer eficiente el sistema, trabajando con corriente continua pulsatoria, podemos aprovechar la devolución del campo magnético que se crea en un electroimán, bobina o motor, ¿vale? Viendo cómo se comporta, primero como receptor y luego como generador. Primero como receptor y luego como generador. Y fijaros que la polaridad del generador es contraria a... Si por aquí le entraba el más y por aquí el menos, ahora aquí crece el más y aquí el menos. Es una fuerza contraria. Un voltaje contrario. No sé si se le puede llamar... Bueno, fuerza contra electromotriz no es una fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz no va en contra. No va en contra de esta. Es una fuerza electromotriz porque va en el mismo sentido de la corriente que iba a alimentar. Si la corriente iba por aquí, ahora la corriente sigue en el mismo sentido, ¿vale? En la corriente alterna ya pasa otra cosa porque es pulsos positivos y pulsos negativos. Pero aquí siempre pulsos positivos y la corriente siempre va en el mismo sentido. Aquí se genera un pulso de voltaje inverso, pero la corriente sigue pasando en el mismo sentido. Y nosotros lo aprovechamos aquí en una carga. También podríamos poner aquí un condensador y se hubiera cargando y luego ese condensador utilizarlo para algo de esa carga. No sé si se me olvida algo. Voy a pausarlo porque tengo la cabeza un poco alborotada. Voy a pausar. Solo voy a decir una cosa ya y ya cuelgo el vídeo. Fijaros que cuando las revoluciones son pocas, la fuerza de encendido es mayor. El pulso de devolución es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos más espacio entre pulso y pulso. Tenemos más espacio, entonces le da tiempo a cargarse y luego descargarse. Si el ancho de pulso es grande, está más tiempo en corriente constante, entonces la devolución es pequeña. Vamos a ponerlo casi en parado, para que veáis vosotros lo que se enciende. Miráis, está en parado. Tenemos 2,7 voltios y 0,3 amperios. Y esa es la corriente, la señal de pulso.
le voy dando para adelante, le voy subiendo las pulsaciones. Se estrecha el pulso, es más corriente continua y el voltaje en la lámpara ha caído. Le voy a bajar, y enfocarlo todo. Cuando está muy despacito, fijaros, 3,6 voltios. 3,6, 3,6. Ahí gasta menos, genera menos. Ahí 4. 3,3, 3,4. A ver dónde genera más. 3,8. 4 voltios. Ahí está generando 4 voltios en alterna. ¿Y cómo es el espaciado? ¿Veis? Ya hay más sitio espaciado y el pico, fijaros cómo llega más para abajo. Le vais dando velocidad. Veréis cómo el pico de devolución es más chico. Se va cortando hacia arriba, ¿veis? Se va cortando. Ya es más estrechito. ¿Veis? Ya es más estrechito, ya no es tan largo. Desde arriba caería hacia abajo. ¿Vale? La devolución es desde arriba hasta abajo. Le voy dando. Cuando va en corriente continua, el ancho de pulso es mucho y ya no hay devolución. Y al no haber devolución, no se enciende la lámpara. No hay energía de vuelta porque siempre está magnetizado. Para que devuelva tienes que darle y esperar. Un instante de energía y esperar y pararte para que él pueda descargarse. Si siempre está magnetizado, nunca te devuelve nada porque siempre está cargado de la energía magnética. Tienes que dejarle un instante, tienes que darle un pulso, esperarte y darle otro pulso para que esa energía magnética el núcleo se pueda vaciar, ¿vale? Y al vaciarse es cuando está funcionando como generador y devuelve, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Como el conejo Bob Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo, amigo?